tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que veas esta enseñanza, saludos de tu amigo Ernesto Rosas desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estamos transmitiendo para Ministerio 710 a todas las naciones. Y pues en esta ocasión nos reúne, estamos ya con la clase número 3 del curso de Raíces de Iniquidad. Es la clase número 3 ya. Pues bien, vamos para empezar ya la clase sin más preámbulos, vamos a aprender cosas interesantes que si tú te gusta tomar notas, yo te pido que lo puedas tú tomar notas, verificar la información, hacer tus investigaciones y al final vas a sacar tus propias conclusiones. En esta parte que no es no es una clase de ciencias ni nada. La parte mística o la parte espiritual, solamente cuando tú lo puedes vivir a través de la experiencia, pues puedes tener una conclusión cuando tú lo experimentas. Lo que hoy vamos a ver, como es la clase número 3 de este curso de Raíces de Iniquidad, analizaremos las ataduras que generan las palabras. Esto es relevante, esto es muy, muy importante. Y también cómo ser libres y cómo mantenernos en esa libertad. Las palabras son extremadamente importantes. No debemos ignorar todo lo que puede suceder en nuestra vida. Como ustedes ven aquí en la pantalla, ven a una persona que está totalmente amarrada como si estuviera en una telaraña. Vemos ahí a un lado a una dama que está atada en las piernas, en los brazos, y está con su rostro cubierto. Y pues bien, las ataduras, como dice Proverbios 5, 22 al 23, Isaías 5, 18, lo hemos leído y creo que no está por demás que lo volvamos a leer para conectarnos con la clase de hoy. 5:22 dice de esta manera: nuestros caminos están a la vista de Adonai. Este es 21, 22. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Fíjense cómo están hablando de las malas obras, acciones. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez o será engañado por esa insensatez. Ahora, fíjense ustedes que aquí este proverbio nos está hablando precisamente de acciones, que dice, las acciones del malvado lo atrapan. Al decir lo atrapan es lo aprisionan. Y eso es resultado de su pecado. Como vemos en la pantalla a esa persona, a un hombre que está con los ojos cerrados, que se quiere, ¿por qué está con los ojos cerrados y la cara como fruncida? Porque se quiere liberar, se quiere soltar, pero no puede, y cada vez que intenta, pues aprieta más. Isaías 5:18, entonces, Proverbio nos habla que las acciones de las personas te traen una prisión a través de ataduras. El pecado genera ataduras, es decir, que las malas acciones que tiene precisamente cada persona, las consecuencias son ataduras, las malas acciones. 5:18 dice de esta manera, aquí estoy, de Isaías: hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Entonces aquí estamos viendo que el profeta Isaías, el primer Isaías, nos está mostrando que se puede estar atrayendo, acarreando, arrastrando la iniquidad. Dice aquí: arrastran iniquidad con cuerdas de mentira. Es decir, que esa persona está engañada y que viene arrastrando la iniquidad de sus antepasados. Y la manera en que arrastra y está atrapado de esa iniquidad es porque la iniquidad lo sedujo, lo engañó y lo mantiene preso a través de mentiras. Entonces, esta primera diapositiva, Proverbios 5, 22 al 23, Isaías 5, 18, vemos que las acciones provocan ataduras y que esa persona que está atada
y la vida sigue arrastrando las ataduras de iniquidad de sus antepasados. En la siguiente, todo esto es espiritual, solamente las personas que lo han experimentado saben de lo que estoy hablando. O personas que han estado en el mundo de maldad, como le llaman ocultismo y todo eso, saben a lo que me estoy refiriendo. He podido aprender y aprender y de alguna forma experimentar todas estas cosas y también aprender de personas que estuvieron involucrados en espiritismo, ocultismo, satanismo y sus experiencias, todo lo que ellos aprendieron, todo lo que ellos vieron en la maldad, pues ahora pues corroboramos muchos de los principios espirituales que la misma Biblia nos enseña. Vemos en esta diapositiva, dice, las ataduras son invisibles y están conectadas a la dimensión espiritual. Es decir, esto que les estoy platicando no lo puedo comprobar de manera científica, y que sea algo repetible, pero las escrituras nos los dicen y como les acabo de mencionar, cuando tú lo experimentas, sabes que esto es real. Ahí hay un dibujito como de un diablito, un demonio, es un dibujito, no es que así sean, es nada más para representar y le puse demonio guardián. Y vemos a una persona que está atada, a un hombre que está atado y de sus brazos, de su cuerpo, de su tronco, de su cuerpo, y que esas ataduras se dirigen hacia el cielo. Y que está como un demonio que está agarrando una atadura en la parte espiritual, en la dimensión espiritual. ¿Qué significa? Que cuando las personas que han estado practicando maldad o se han metido en cuestiones oscuras, en cuestiones de ocultismo, satanismo y todo eso, por lo general esas personas tienen eh, ciertos beneficios por cierto tiempo y beneficios, vamos a decir, milagros, sanidades o dones, pueden recibir dones, pero pues es a cambio de. Y siempre que viene un don espiritual en el mundo de maldad, viene siempre con una maldición. Y esa persona va a estar atada a un demonio. De alguna forma, las personas que ya les dije que han estado en esas malas prácticas saben lo que estoy hablando y porque también nos los han compartido de cómo funciona y que también la Biblia hebrea, lo menciona. Vemos otro dibujo ahí mismo en esa pantalla, como un remolino, un viento, y vemos a una mujer que está atada y caminando, atada de los pies, atada del cuerpo, de las manos, y quiere caminar, quiere avanzar, quiere ser libre, pero no puede, está atada. Entonces, recordemos esto, las ataduras son invisibles y están conectadas precisamente en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual. Algo que quiero comentarles del libro de Juan, del Evangelio de Juan, del 41 al 44, cuando nos muestra acerca de la resurrección de Lázaro, quiero decirles que este relato de Lázaro nos está mostrando algo espiritual que debemos tomar muy en cuenta. O sea, aquí en este relato, debajo de ese relato, no vamos a tomar la parte literal y ni vamos a hacer crítica textual, no, vamos a ver la parte espiritual porque tiene que ver con algo interesante e importante también. Yeshua estaba con las hermanas Marta y María y quitaron la piedra, ya sabes la historia, Señor, pero es que huele, ya tiene 4 días, en fin, ya estaba muerto. Hace que se quite la piedra y Yeshua le habla a Lázaro que salga. Ya que salió Lázaro, Lázaro salió de acuerdo a la manera en que ahora sí que metían a los cuerpos israelitas a la cueva del sepulcro, salió atado de la cabeza con un sudario y todo envuelto con vendas. Ahora, cuando él salió, la historia nos muestra, este relato más bien, el relato de este suceso, que Yeshua les dijo a sus discípulos, desátenlo y déjenlo que se vaya, déjenlo ir. Y aquí viene una situación. Una persona, ahora sí que algunos lo relatan o lo conectan con el nuevo nacimiento, pero yo quiero que lo conectemos con algunas cosas que vamos a estar aprendiendo de Isaías, de una sepultura, ¿sí? De una sepultura donde es como una cárcel, como una prisión,
y que dentro de esa cárcel, de esa prisión, la persona está atada, como el dibujo anterior, y que para poder salir de esa cárcel, de esa prisión, ustedes recordarán que leíamos precisamente en Isaías y también en Proverbios que la maldad, las acciones de maldad aprisionan a las personas, están atados y están como prisioneros. Y aquí estamos viendo que el relato de Lázaro nos muestra que estaba Lázaro en un sepulcro, pero en la parte espiritual hay una ley espiritual, hay un principio espiritual, que las personas cuando están en una prisión, en un sepulcro, los salmos hablan mucho de sepulcros y es como una cárcel, no es que estén muertos, porque cómo es que habla de un sepulcro de una persona que está viva, entonces se está refiriendo a algo espiritual. Entonces Lázaro estaba en ese sepulcro, ahora sí que en esta dimensión, pero estaba representando lo espiritual, lo que estaba pasando, lo que hay en las personas que por sus maldades están aprisionados, pero están atados. Y que para poder ser libres tienen que salir, ahora sí que se tienen que abrir las puertas. Y con este tema que les estoy platicando, en los siguientes que vamos a ver, vamos a comprender lo que los salmos habla de que nuestro Padre Eterno rompe esas cadenas que están en las cárceles, ahora sí que la persona está aprisionada con puertas de bronce y con un candado de hierro. Se tiene que romper, se tiene que abrir la puerta y tiene que salir la persona para poder ser libre. En este caso vemos que Lázaro se le quitó la piedra que viene siendo el candado, lo que estaba ahí prisionero, y él se le dio esa orden que saliera, salió de esa cárcel espiritual, por decirlo así. Estamos viendo la parte espiritual, pero salió atado. ¿Qué significa? Que hay muchas personas que conocen la verdad que la escritura nos muestra y empiezan a conocer la verdad, empiezan a conocer la libertad, empiezan a tener esa relación con Dios, pero pueden estar atados sus vidas y es necesario romper esas ataduras para ser libres. Entonces lo que estamos viendo, que el relato de Lázaro nos muestra que cuando una persona sale de esa cárcel espiritual, que fue el resultado de sus malas acciones, esa persona tiene que cortar sus ataduras, porque si no, sale de esa cárcel, que es primer punto, pero puede estar caminando en esta vida atado. Hay personas que han salido de esa cárcel espiritual, pero están atados. Y la parte completa es salir de esa cárcel espiritual y romper esas ataduras. De lo contrario, la persona sigue atado y no puede gozar de esa libertad. Me ha tocado ver personas que ya empiezan a ir a una congregación, no vamos a hablar de denominación, una congregación donde enseñen la Biblia, donde te enseñen a amar a Dios, sin denominación. Y hemos visto personas que están ahí, que van a la congregación, que van a la iglesia y que están aprendiendo, pero sus vidas todavía no ha habido una libertad total. Hay algo que falta. Entonces, ya salieron de esa cárcel, fíjense, quiero que lo visualicen. Ya salieron de esa cárcel, pero aún no han roto esas cadenas y hay un proceso para eso. Miren, vamos a ver lo que significa. Ay, perdón que no les puse yo el dibujo de Lázaro, pero bueno, véanlo. Si ya estás en el video, puedes poner pausa, pero bueno, ahí vemos a Lázaro saliendo. Hablando de ataduras, que habla de una cuerda, de acuerdo al Strong hebreo 2256 y 2254. Quiero que observen lo que significa atadura, una cuerda, un lazo. Dice, es una heredad, es un lazo. Ahora, chequen que una atadura es una heredad, está hablando de una propiedad, algo que recibes, una herencia. Un lazo, ahora chequen el dato, compañía. Y luego dice, como si estuviera atados juntos, es decir, atado a algo más, como si fuera una persona o a un ente espiritual. Tam- También atadura significa dolor, ruina, cadena, territorio, perecer, quitar, pudrir, retener, pervertir, destruir, atar mediante un voto. Ahora, chequen este último, atar mediante un voto. Es decir, aquellas personas
que por ignorancia en algún momento dedicaron a su hijo en alguna iglesia a algún santo, entre comillas, y luego al tiempo, cuando la persona empieza a conocer a Dios, empieza a ver reacciones nada gratas, nada buenas en su vida, como que en lugar de gozar esa buena relación con Dios, como que están saliendo todas las cosas mal, como que todo te sale mal. Y es que hay una reacción, porque esa persona cuando fue dedicada, hubo un voto, hubo un pacto verbal que generó una atadura. Entonces no pierdan de vista, entonces ese punto porque lo vamos a tratar. Entonces, ¿qué es una atadura? Es una heredad, un lazo, compañía, como si estuvieran atados juntos, dolor, ruina, cadena, territorio, perecer, quitar, pudrir, retener, pervertir, destruir, atar mediante un voto. Ahora, Isaías 61:1, bueno, atar por un voto tiene que ser algo verbal. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Adonai Elohim está sobre mí porque me ha ungido Adonai. Me ha enviado, y aquí me ha enviado habla de autoridad, para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Ahora, chequen ustedes este punto, chequenlo. Isaías nos dice, más bien Proverbios, que las personas que por su maldad, es decir, algo malo, un pecado, son prisioneros, los atrapa, ¿sí? Son aprisionados. Entonces estamos hablando de cárcel. Hay una cárcel espiritual que no vemos físicamente, pero que en la dimensión espiritual, esa persona aquí tiene ataduras que están controladas desde el mundo espiritual. Y aquí Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre. Para poder ayudar a otras personas tenemos que ser enviados por Dios y que su Espíritu esté sobre nosotros. Y aquí estamos viendo, a una persona cuando es enviada, estamos hablando de autoridad. Y cuando dice el Espíritu de Dios sobre mí, estábamos hablando de poder. Yo les mencionaba la clase pasada. Las llaves del reino, que de alguna manera se menciona en Mateo, son dos llaves importantes, las llaves del reino, poder y autoridad. Y que dice, contra eso las puertas del infierno no podrán prevalecer. Entonces, nosotros debemos entender y comprender bien. Aquí está, aquí lo menciona. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice, y me ha enviado a anunciar buenas nuevas, me ha enviado a decir a las personas buenas noticias. Entonces, el versículo 1 nos está diciendo que esta persona que va a llevar las buenas noticias debe de tener las llaves del reino en sus manos para poder ayudar a las personas que están prisioneras, que están atadas, que están en una prisión, se necesitan llaves. Y en este caso, las llaves del reino es poder y autoridad. Y el poder es el dunamis en el griego. Dunamis es un poder sobrenatural, es una unción sobrenatural, una unción de Dios que está sobre la persona que ha sido enviada y que va a poder hacer cosas que jamás pensó que podía hacer, pero es bajo esa unción, ¿ok? Para poder ayudar a las personas. Bien, ahora, se me iba a apagar la computadora. Que quede claro entonces aquí en Isaías 61:1 lo que estamos aprendiendo del poder y autoridad que son las llaves del reino. Bien, bien. Y dice, me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. Está hablando personas que han sido lastimadas a nivel emocional, dice, y a nivel mental, emocional. Y dice, para proclamar libertad a los cautivos, como dice Isaías, como dice Proverbios, que acabo de leer. Y a prisioneros, apertura de la cárcel, es decir, una cárcel espiritual que necesitan ser liberados. En esta clase que vamos a hablar acerca de las palabras, como ustedes ven ahí en la pantalla, las palabras generan ataduras también. Vamos a analizar lo que dice la escritura, que cómo esto, la escritura que vamos a leer hoy, que hoy vamos a leer varias, nos muestra leyes espirituales, que debemos tener cuidado con lo que hablamos. A veces las personas hablan de una manera tan ligera que no se dan cuenta, o si se dan cuenta se les olvida o les vale,
que se están haciendo daño ellos mismos con sus propias palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de las palabras, como ven ahí, los labios, una lengua, pues son los labios de una dama porque son de color rojo, y una persona que está atada, y vemos luego un muñequito que hay ataduras en los pies como si fuera un títere, pero aparece una mano para cortar esas ataduras. Recuerden que esa mano, en este caso, representa que Dios es el único que puede romper esas ataduras. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. Bien. En esta pantalla vemos ahora 3 dibujos. Un corazón, una boca y pies. El corazón que nos está representando los pensamientos, nos están representando las emociones también, los pensamientos influyen en las emociones, y estos influyen fuertemente. Ahora sí que el corazón influye en la boca, pero también influye en las acciones. De la abundancia del corazón habla la boca, lo hemos oído. Es decir, ¿qué es lo que puede haber en tu corazón? En ese momento, corazón puede ser tomado de acuerdo al contexto, puede ser tomado como un pensamiento o también puede ser tomado como una emoción. Significa que si hay una emoción negativa, una emoción tóxica, va a hablar cosas tóxicas. Entonces el corazón, de acuerdo al contexto que se esté viendo, tenemos que ver si es pensamiento o si es emoción. Para lo que estamos estudiando, vamos a tomar las dos, porque hay personas que hablan de acuerdo a su estado emocional. Entonces, el corazón en general influye en nuestras palabras, influye en nuestras acciones, para bien o para mal, es decir, buenas o malas acciones. Vamos a hablar del corazón ahora. Jeremías 17, 9 al 10, voy a decir los versículos hablando del corazón. Jeremías 17, 9 al 10, Proverbios 27, 19, Mateo 15, 8 y Mateo 15, 16 al 20. Luego viene Eclesiastés 9 al 3. Ahora, esta parte que quiero leer con ustedes, porque hay algunas donde sí puse los versículos en la pantalla, pero en este caso vamos a leer, y que es Jeremías capítulo 17. Y analicemos lo que está aquí en Jeremías 17, que es muy interesante. Dice, nada es tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, Adonai, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Fíjense cómo relaciona aquí el corazón con los pensamientos. Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El fruto viene siendo el resultado. Entonces, miren, aquí nos está hablando de que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a entender? Pero fíjense, chequen el dato aquí que acabamos de ver. Yo, Adonai, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle cada uno según sus acciones. Si ustedes recordarán, en el dibujo anterior hablábamos que el corazón influye en la boca, en lo que tú vas a hablar, pero también influye en las acciones. Y recordemos esto, que si nosotros hacemos malas acciones, de acuerdo a Proverbios 5, esas malas acciones atrapan a la persona. Es como si viniera un policía, atrapan a esa persona y lo meten a una cárcel. Por eso dice Isaías 61, a liberar a esos encarcelados. Pero la idea es que las personas puedan ser libres, pero libres también en sus pensamientos, en su corazón, de poder cambiar toda esa mala manera de hablar. Aquí está la clave. Entonces, Jeremías nos está mostrando eso, ¿ok? Que los pensamientos influyen en las acciones, sean buenas o sean malas. Vamos a ver Proverbios 27. Ahí en las escrituras, aquí ya empieza a tomar sentido todo lo que estamos estudiando. Y Proverbios 27 nos va a dar información interesante que debemos tomar en cuenta. 27, 19. Dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Es decir, tú quieres conocer a una persona como es, hay que checar sus pensamientos. Es decir, sus pensamientos, cómo es su manera de pensar, su corazón. ¿Qué es lo que expresa a través de sus palabras? Lo que piensa lo expresa a través de sus palabras, pero lo que siente
también lo expresa a través de sus palabras. Entonces, si tú quieres conocer a una persona, cómo piensa y qué siente, cómo están sus emociones, simplemente checa sus palabras. Cuando una persona tiene palabras cargadas de palabras tóxicas, de amargura, de crítica, en fin, de molestar, que no edifican, es decir, que esa persona que está hablando cosas tóxicas, la que lo escucha no edifica, no es edificada. Entonces también debemos tener mucho cuidado con esas personas que son tóxicas y que están hablando palabras que no te edifican, entonces hay que cerrar los oídos. Si lo que me va a decir esa persona no me va a edificar, cierro mis oídos. Por ejemplo, murmuración, chismes y cosas de eso, es basura y nosotros no somos basurero para recibir toda esa basura tóxica. ¿Ok? Mateo, pues entonces ya que quedamos que si tú quieres conocer a una persona, checa su manera, sus palabras, porque sus palabras reflejan lo que piensa y lo que siente. Dos cosas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Vámonos a Mateo, y Mateo 15 nos está mostrando otra información que tenemos que ir también, ahora sí que escribiendo, meditando en todo esto, y aquí nos muestra un principio espiritual interesante. 15:8 dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, hay personas que pueden aparentar ser espirituales y decir palabras quizás muy espirituales, religiosas, si tú quieres. Pero dice, su corazón está lejos de mí. Y el punto ahí es donde tú y yo tenemos que preguntarnos. El corazón, nuestro corazón, que ya vimos que son lo que pienso y lo que siento. Mi corazón, ¿qué tan lejos está de Dios? ¿Está lejos de Dios o está cerca de Dios? ¿Está conectado con Dios? Conectamos nuestros pensamientos con Dios. Al decir pensamiento significa que nuestro corazón se conecta con Dios. Y luego dice 16 al 20 de Mateo 15. Dice, también ustedes son todavía tan torpes, les dijo Yeshua, no se dan cuenta que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿Te acuerdas que te dije, si una persona está hablando puras cosas tóxicas, o sea, no tengo por qué estarlo escuchando porque eso me contamina? Y luego dice, bueno, repito, dice 18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, es decir, tanto al que habla y al que escucha. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. 20, versículo 20. Dice, estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Bueno, aquí había un asunto de lavarse las manos, que no estaban hablando de comida, sino de lavarse las manos. No es el tema, no lo voy a tocar porque ese es otro asunto. Entonces ya nos dimos cuenta, quieres conocer a una persona, checa sus palabras, qué piensa y qué siente. Y ya vimos aquí que lo que sale de la persona contamina a las personas, no tan solo al que los habla, sino también al que lo escucha. Ahora vamos a Eclesiastés. Estamos recibiendo una información interesante acerca del corazón y como ya les dije, quieres conocer a alguien, checa qué habla. 9:3 dice de esta manera. Dice, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. Entonces, ¿qué hay cuál es el fin común de todos? Es que todos en algún momento vamos a morir. Ese es el final de todos, lo que dice. Pero aquí algo que dice Salomón, o al menos aquí Eclesiastés se está adjudicando a Salomón, esta parte de Eclesiastés dice que el corazón está la locura, que en el corazón están las cosas que no son buenas y que ahí están guardadas. Bueno, ahora en Mateo 12, 33 al 37 y Job 15, 5 al 6, pues ya lo hemos conocido, de la abundancia del corazón habla la boca, y sobre todo el versículo 37 dice,
por sus palabras será justificado, es decir, se te va a absolver, o por tus palabras serás condenado. Esto es lo que dice Mateo 12, 33 al 37, hablando de que un árbol que es malo, pues no va a dar buen fruto. ¿Ok? Creo que vale la pena que lo veamos para que se den cuenta aquí el principio espiritual que Yeshua de alguna forma está enseñando a sus discípulos. Mateo capítulo 12, 33. Y dice de esta manera: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le reconoce por el fruto. Camada de víboras, o sea, palabras de ánimo. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por sus palabras se te absolverá o por tus palabras te será condenado. Ahora, si alguna persona dice, bueno, eso es hasta el día del juicio, recuerden que este punto aquí es un punto escatológico, por decirlo así, pero yo quiero decirte que de acuerdo a los principios espirituales que también vamos a ver ahorita en la Biblia hebrea, todo se paga aquí, en vida, porque si no, imagínate, pues todo el mundo habla y hace cosas malas, no, pues hasta el día del juicio voy a recibir lo que merezco. No, aquí en esta tierra, en esta vida, las obras que hagamos, buenas o malas, vamos a recibir las consecuencias, bendición o maldición. Entonces, si nosotros tomamos esto para ahorita, no vamos a hablar de que el juicio, que en el futuro, no, vamos a hablar de ahorita. Las palabras de lo que estamos estudiando es, tus palabras que tú dices te pueden dar libertad, o sea, te pueden justificar o te pueden condenar, ¿ok? Condenar a muerte. Hay personas que en esta vida han dicho, me quiero morir, y a lo mejor están en un momento de depresión y cosas así, y no, pues por decir, si ven a alguien que está enfermo y que tiene una enfermedad X, no, pues que a mí me da esa enfermedad en lugar de él, y empiezan a decir esas palabras y empiezan a hacer como cierto pacto, y al poco tiempo, algún tiempo X, ¡pum!, sucede, le pasa. Significa que las consecuencias de lo que nosotros hablemos es en esta vida. No nos vamos ahorita a ver cosas escatológicas, no, pues si eso es así, también se va a entregar cuentas. Pero ahorita estamos hablando de consecuencias en esta vida. Vamos a ver la siguiente. Juan 6:63 hay algo interesante. Dice, hay un principio muy, muy importante. Yeshua dice, las palabras son espíritu y son vida. Proverbios 6:2. Los tratos verbales producen ataduras. Entonces, vamos a empezar a reflexionar en esto. Si Juan dice, bueno, más bien, no tanto el escritor del Evangelio de Juan, mostró ahí un principio que Yeshua dijo, las palabras son espíritu y vida, son vida. Significa, ojo con esto, significa que las palabras pueden conectarte en el mundo espiritual. Son espíritu. Las palabras te pueden conectar en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual. Las palabras que te conectan te pueden generar vida, pero también te pueden generar muerte. Entonces, las palabras te conectan al mundo espiritual, las palabras te pueden encarcelar o te pueden justificar. Y luego también Proverbios 6:2 dice, los tratos verbales producen ataduras. Aquí está hablando de los fiadores. Pero si nosotros vemos abajo de esas letras, de ese relato de Proverbios 6:2, hay algo muy fuerte. Chequen, los tratos verbales producen ataduras.
Y aquí es donde viene el punto donde hay familias que ofrecen a sus hijos a ciertos santos, al menos aquí en México. Hay iglesias que tienen su santo patrono y se llaman, no, pues la iglesia de San Francisco, la iglesia de Judas Tadeo, la iglesia de no sé cuánto. O sea, hay iglesias que tienen los santos, diferentes nombres. Pero detrás, como decía el Salmo 106 que estudiamos el domingo en la oración, nos muestra precisamente esta parte, que hay demonios, en la idolatría hay demonios y que esto Pablo de alguna manera también en Corintios lo refuerza. O sea, no fue un golpe de genio que tuvo Pablo, Pablo lo tomó del Salmo, ¿ok? Del Salmo 106. De la idolatría hay demonios detrás de. Y más que sacrificaban a los niños, había derramamiento de sangre y en fin. Entonces, cuando una persona lleva a su niño y lo ofrece al santo patrono para que lo proteja, no es un santo patrono, es idolatría y lo está haciendo a un demonio. Salmo 106. Es más, miren, vamos para allá, porque lo acabamos de ver en la oración de este domingo pasado. De este domingo estamos, bueno, dice aquí Salmo 106, versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Adonai los había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos y se volvieron una trampa, ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, dice ahí, su sangre derramada profanó la tierra. Bueno, lo que estamos viendo entonces, que en aquellos tiempos sacrificaban a los hijos, pero ahora, después de muchos años, pues ya no matan a los niños y derraman sangre. Ahora lo que hacen, de acuerdo al la Iglesia Católica Cristiana Romana, es que ofrecen a los hijos a un santo patrono. Esto, el ofrecer es como un sacrificio a ese demonio, aunque no se derrama sangre. Entonces, el ofrecerlo es un voto, es un trato verbal que produce una atadura y en esa atadura va a estar un demonio guardián. Siempre que es ofrecido a un ídolo, a un demonio, va a haber una atadura y ahora sí que atado a un demonio que le llaman demonio guardián. Una ocasión una persona aquí en México ofreció a su hijo a un santo patrono X en el Estado de México. Y cuando este joven ya tenía aproximadamente 20 años, él conoció de la Biblia, conoció del Evangelio, hizo pacto con Dios, en fin. Y cuando hizo pacto con Dios, se arrepintió de sus pecados y hizo alianza con Dios, le vino un dolor en la espalda tan fuerte que caminaba como jorobado. Le hicieron análisis, todos no le encontraron nada. Pero no podía estar, andaba como jorobado. Y una persona que conoce de estos principios espirituales le dijo, oye, ¿a tu hijo le ofrecieron alguna vez algún pacto de brujería o algo en alguna iglesia? Dice, no, de brujería no, pero sí en una iglesia. Ah, pues ve, investiga cómo se llamaba el santo patrono. Esa persona fue y buscó, encontró cómo se llamaba el santo patrono. Y precisamente el nombre de ese santo patrono de esa iglesia significaba jorobado. Y ahí estamos viendo que ese muchacho estaba atado porque había sido ofrecido en un trato verbal, ¿sí? Como leímos en el Salmo 106, y había una atadura. Aunque esa persona, chequen el dato y ahora lo vamos a conectar precisamente con Lázaro, que salió de una cueva, de una cárcel, pero salió atado. Lo mismo sucedió con este joven. Hizo un pacto, hizo una alianza con Dios, y sí, se conectó con Dios, pero estaba atado a un demonio y ese demonio estaba de alguna manera, ese derecho legal para destruirlo. Y por eso vino ese dolor en su cuerpo y no encontraba. Hasta que esa persona se dieron cuenta de lo que significaba, se puso en paz con Dios, rogó a Dios que anulara ese pacto, que rompiera esas cadenas que lo tenían atado. Y ¿sabes qué? Fue liberado de una manera impresionante, rapidísimo. Después de la oración se quitó el dolor, se pudo enderezar y ya no andaba jorobado. Entonces, para que te des cuenta, hay cosas que a veces no entendemos cómo explicarlo con la ciencia. No es posible explicarlo con ciencia, porque esta parte mística de la Biblia
hablando de los principios espirituales o leyes espirituales, es una realidad. Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Por eso las palabras pueden generar ataduras. Donde su alma está atada, su alma no puede disfrutar la vida, no es feliz, puede tener pesadillas, puede tener angustias y puede estar leyendo la Biblia, pero como que no encuentra la salida para tener esa libertad emocional, libertad en su pensamiento, libertad espiritual. ¿Por qué? Porque aunque esté orando, está atado. Y es necesario cerrar ciclos, es necesario cortar. Vemos ahora en la siguiente, Proverbios 13, 2 al 3. Proverbios 13, 2 al 13. Quien habla el bien, del bien se nutre o come. Pero el infiel de labios hallará el mal. Es decir, infiel de labios es que estés hablando cosas tóxicas o estés hablando de manera negativa, estés hablando pesimismo. Dice, hallará el mal. El que refrena su lengua protege su vida, entre paréntesis, su alma. Pero el ligero de labios provoca su ruina. Hay personas que hablan sandeces, que hablan tonterías nada más por hablar y a veces hablan cosas hacia su persona. Y cheque lo que dice. Él dice, estamos en ahí, pero el infiel de labios hallará el mal. Y luego el que refrena su lengua protege su vida, su alma, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es decir, ligero de labios es que dice cosas, ay, qué loco estoy, ay, qué estúpido, qué tonto, no sirvo para nada y cosas así. En fin, todas esas palabras son palabras a la ligera que provocan la ruina de la persona. Ahora, si a ti te gusta decir eso y quieres seguirlo diciendo, decir palabras a la ligera, cada quien habla lo que quiere y cada quien obtiene lo que habla, ¿ok? Entonces, por favor, tengamos cuidado. No hablemos tonterías nada más por hablar cosas y no, porque te haces un lazo con tu propia boca, ¿ok? No digas cosas negativas de ti mismo. Bendícete a ti mismo. No te maldigas tú mismo. No te eches lazos tú solo. Es como cuando hablas cosas a la ligera, como dice ahí, checa el dato, lo espiritual. Es como si te pusieras una soga al cuello y te cuelgas. Te trae una ruina, en este caso muerte. Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Es decir, con lo que tú hables, eso vas a comer. Proverbios 21, 23. El que refrena su boca y su lengua, libra su alma de muchas angustias. Las personas que sufren de muchas angustias tienen que ver con sus palabras, con lo que están hablando. No refrenan su boca y están hablando puras tonterías, puras cosas pesimistas, negativas. Proverbios 12:6. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Es decir, cuando tú hablas palabras que bendicen, palabras sabias, eso te pone a salvo. Te provee lo que necesitas, en fin, todo lo que significa salvación, sanidad, liberación, protección, provisión. Proverbios 4:24, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Entonces hay que alejar de nuestra boca todo lo que es malo. ¿Por qué? Porque nos puede atar, puede traer ruina a nuestra vida. Ahora, las palabras corruptas que la Escritura dice, ¿qué significa? Palabras que hablan de la iniquidad de los antepasados, ¿ok? Mencionando y quizás hasta sintiendo cierto gusto, cierto placer por esa iniquidad de los antepasados. Perversión, queja, murmuración, distorsionar algún mensaje que estás recibiendo, palabras falsas, mentiras. Entonces, esas son las palabras corruptas. Job 31:30. Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal, es decir, maldecir. Aquí Job está diciendo, yo no he pecado con mi boca, yo no he rogado a que le vaya mal a esa persona. Hay personas que ruegan, ahora sí que desean y lo dicen con su ojalá te vaya mal, ojalá te mates, ojalá ya no regreses, el ojalá, ¿sí? Y esas son maldiciones. En el Salmo 109,
que yo te recomiendo que lo leas completo, pero viene muy fuerte del 16 al 20. Ok, versículo 16 al 20 está relacionado con los enemigos que buscan hacerte mal, el enemigo que busca hacerte daño. Y aquí la palabra maldecir es quejarse, criticar, hablar mal de alguien. Pero también maldecir significa decir palabras en contra de una persona pidiendo que le vaya mal, que reciba un daño impulsado por el enojo. Y aquí entramos con el enojo que dice Efesios 4, enójate pero no peques. Y aquí viene el enlace, la conexión con Efesios 4. Porque cuando una persona está enojada y de la abundancia del corazón habla la boca, en lugar de bendecir, maldice. O bendices o maldices. No es de que 50-50. Acuérdense que los tibios no les va bien en el reino. O eres frío o eres caliente. Pero la escritura nos muestra también en el Salmo 21 que tú y yo somos manantial de bendición para las personas, que debe de estar saliendo ese manantial constantemente, no para estar saliendo agua cristalina. Bueno, pues de nuestra boca debe de estar saliendo palabras que bendice al que está frente de mí. Ahora, el maldecir, dice aquí, cuando estás enojado, lo que dices, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que cuando están enojados dicen maldiciones a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y al tiempo sucede lo que dijo a esa persona. Entonces, a veces cuando las personas no ven la dimensión de las palabras, cuando estás enojado, y eso trae maldición a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Proverbios 10:11 dice, fuente de vida es la boca del justo. ¿Te acuerdas del manantial, no? Que dice el Salmo 21. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay personas que por sus palabras lo único que están trayendo a su vida es violencia. Por eso hay que tener cuidado. Dice, fuente de vida es la boca del justo. ¿Te acuerdas que las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida? Es decir, nos conectan con el mundo espiritual, pero nos pueden dar vida o nos pueden dar muerte. Proverbios 18:4. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyos de agua vivas, fuentes de sabiduría. Y aquí, nada más para que te des cuenta que las palabras son como aguas profundas. ¿Has visto el mar? Cuando es profundo se ve azul, no le ves fondo. Y nos está mostrando aquí el salmista, el de Proverbios, que las palabras tienen profundidad. Y esa profundidad, si es hablada por un justo, está hablando de arroyos de agua viva, a un arroyo, a uno que está circulando agua. Eso se llaman aguas vivas, que está circulando. Aguas muertas está estancado. Aguas vivas está circulando y esa es la fuente de sabiduría. El sabio tiene constantemente fuentes de sabiduría, palabras de agua viva, ¿ok? Y vienen de aguas profundas de bendición, ese manantial. Proverbios 16:23, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber, promueve sabiduría. Si realmente decimos que somos sabios porque estamos practicando los consejos espirituales que vienen en la Biblia, significa que podemos tener y debemos tener control en nuestra boca. Hay personas que dicen malas palabras, palabras que no edifican a la persona que lo escucha. Por ejemplo, en mi caso, si yo estoy escuchando a alguien que está diciendo groserías, sus malas palabras, sus groserías, aunque no me las diga a mí, pero las está diciendo, a mí no me edifica eso, me incomoda. Entonces, aquí está hablando el sabio, controla su boca. ¿Por qué? Porque el sabio sabe controlar lo que está diciendo, no dice tonterías, malas palabras. Proverbios 15:28, el corazón del justo, ahora aquí está el corazón, medita sus respuestas, o sea, es decir, piensa antes de hablar, pero la boca del malvado rebosa su maldad, rebosa. Sus pensamientos rebosan de maldad, de cosas malas, como lo que decía Yeshua, homicidios, chismes, murmuraciones, malas acciones, en fin. Y pues bueno, ahora vamos a ver consejos.
El que te das cuenta qué importantes son las palabras. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Fíjense con qué empieza. Que refrene su lengua de hablar el mal. Con eso empieza. Si realmente queremos amar la vida, disfrutar de días felices, chequemos lo que estamos hablando. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal. Acuérdate que las malas acciones generan ataduras y te meten a la prisión. Dice, te atrapan como un policía. Por decir, hay policías espirituales, por decirlo así, como una comparación, esos verdugos que atrapan a las personas que están haciendo malas acciones, pero que también están hablando malas cosas. Dice que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de la vida, aquí están los consejos, pero empieza precisamente con la boca. ¿Cómo ser libres? Si de alguna manera apenas estás aprendiendo qué es lo que ha pasado en tu vida, por las consecuencias, por tu falta de sabiduría en lo que hablas, ¿cómo puedo ser libre? Pues mira, la única manera de ser libre es ponerte en paz con Dios. Ponte en paz con Dios. Ah, bueno, está muy fácil, pero ¿cómo me pongo en paz con Dios? Bueno, aquí estoy describiendo algunos puntos importantes para ponerme en paz. Número uno, arrepentimiento, que en hebreo viene siendo lo que es teshuvah, que si Dios está acá y tú estás caminando en dirección contraria por estar hablando lo malo, estás prisionero y por estar haciendo lo malo, ahora te volteas y caminas hacia Dios, arrepentido, haciendo teshuvah. Teshuvah es girar y regresar a Dios. Confiesa tu pecado. ¿Qué es lo que hablaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Confiesa la iniquidad de tus antepasados, aunque tú no lo hayas practicado, pero si hay iniquidades, decirlo. Mis antepasados han sido brujos, han sido satanistas, ha habido suicidio, ha habido esto, o sea, lo que haya, decirlo. Ruega a Dios por tu perdón. Por favor, Padre, te ruego, perdóname. Ruega a Dios que rompa las cadenas y las ataduras. Él solamente lo puede hacer de acuerdo al Salmo 107:14. Solamente Dios lo puede hacer. Padre, por favor, ya me arrepentí, ya confesé mi pecado. Por favor, quebranta, rompe esas ataduras que generaron mis malas acciones, que generaron mis palabras. Aléjate del mal. Ya una vez que ya te arrepentiste, aléjate del mal. Ahora, dice ahí, practica la intimidad con Dios. ¿Qué es intimidad? Orar, meditar es igual a intimidad, lo que hemos estado enseñando. Es decir, oración y luego medita, quédate callado en silencio. Y el último, dice, adquiere el hábito de la gratitud diaria. Una de las cosas que nos mantiene conectado con Dios es que todos los días le demos gracias al acostarnos, al levantarnos, gracias durante el día, gracias cuando vas a comer, gracias por estos frijoles, gracias por esta comida, gracias por esto, gracias, gracias. Formar el hábito de dar gracias a Dios por todo. Los primeros 21 días es la primera etapa para formar un hábito, pero tú confirmas tu hábito hasta el día 40, cuando ya está bien, bien arraigado. Entonces, ¿cómo ser libres? Ya está. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, confiesa la iniquidad de tus antepasados, ruega por tu perdón y perdón de la iniquidad, ruega a Dios que rompa esas cadenas que generaron tus palabras y acciones, aléjate del mal, practica la intimidad con Dios, que es oración y meditación, adquiere el hábito de la gratitud diaria. Ahora, viene algo interesante que debemos tomar en cuenta. Los pactos verbales, cuando alguien fue ofrecido, seguramente tienes la pregunta, oiga, ¿y qué debo hacer cuando a mí me ofrecieron ante un santo, ante una, ¿cómo se dice? Ídolo, un demonio, pactos verbales o dedicación a santos patronos, qué sé yo, o pactos verbales en ciertas cuestiones de ocultismo, de satanismo. Bueno, primero ponerse en paz con Dios. Y paz con Dios, ya saben, aquí está, lo regresé en la pantalla. Arrepentimiento, confiesa tu pecado, confiesa tu iniquidad y todo lo que dije la vez pasada. Ahora, ponte en paz con Dios, es eso. Confesar tu pacto, el pacto o dedicación. Decir, Padre, a mí pues sí, si te dedicaron a un santo, Padre Santo, mis padres me dedicaron al santo patrono fulano de tal o a este ídolo, qué sé yo. Decir, el Padre ya lo sabe, pero tienes que decírselo.
Ruega por tu perdón, Padre, perdóname y perdónanos por lo que mis padres hicieron. Yo estaba pequeño, qué sé yo. Perdónanos, Padre, por favor. Yo renuncio a ese pacto, o sea, renunciar al pacto. Yo renuncio a ese pacto que hicieron mis padres. Te ruego, por favor, Padre Santo, que lo anules. Te ruego, Padre, por favor, que tú quebrantes y anules esa maldición que generó ese pacto. Te ruego que destruyas las cadenas que generaron ese pacto. Y te ruego, por favor, Padre Santo, que hagas huir a todo enemigo espiritual relacionado con ese pacto, a todo demonio, todo que estaba unido con ese pacto y esa atadura. Entonces, cuando estamos hablando que anule y quebrante esas cadenas y que haga huir al demonio que estaba atado con ese demonio guardián, lo hace Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey del universo. Pues con esto nosotros podemos ser libres, no necesitas tantas cosas, sino un corazón sincero, un corazón humilde ante Dios. Esto es lo que la clase de hoy, que para mí es muy, pero muy importante, hablando de ataduras, hablando de la iniquidad, que nosotros debemos tomar muy, pero muy en cuenta en todo esto. Ahora, para, para los pactos verbales de dedicación y mantenerte en esa libertad, uno de los puntos es mantenerte en fe con Dios, creerle a Dios y la gratitud, para que tú y yo no olvidemos ninguno de los beneficios que Dios ha tenido con nosotros. Pues bueno, esta es la clase de hoy, hablando de las palabras, de las acciones, cómo generan ataduras y cómo podemos ser libres. Así que solamente el Rey del universo nos puede dar esa libertad y poder gozar al 100% esa libertad que Él nos da. Pues bueno, repasa la clase, toma notas, repasa, investiga y pues ya te puse ahí lo que tienes que hacer para orar. ¿Ok? Pues que mi Padre bendito te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Esta es la clase número 3 de Raíces de Iniquidad. No te pierdas la última clase de este primer módulo. Prácticamente apenas estamos empezando. En el segundo módulo vamos a ver más cosas todavía y pues poco a poco se van a ir aclarando, abriendo tus ojos y obteniendo libertad en tu vida personal. Yo te animo que no te pierdas el módulo 2 de Raíces de Iniquidad. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México, para todas las naciones, para todas las naciones. Y si Dios lo permite, nos vemos en la clase número 4. Shalom, shalom.